estoy empezando a aprender esto de las presentaciones. Entonces, me funcionó bien con Bryce porque traje un guaro y tomamos una aguardiente antes de empezar y sí. Sí, a mí me pareció extraño hablar de la fermentación sin una bebida fermentada. Iba a traer chicha, pero no tuve tiempo. En el Perú estuve tomando mucha chicha en un viaje por el Napo, por el Amazonas. ¿Y acá consigues eso sí? Se consigue, aquí se consigue. Pero llegaba a una de las comunidades y lo primero que te dicen es cuando llegues a un pueblo tienes que tomar chicha, que si no tomas, no te hablan, o sea, no te paran bola. Okay. Y salían los colonos con un totumo lleno de chicha así bien espesa y ese que se hace de verdad masticada y luego escupida. En la selva entonces. Sí, en la selva. Claro. Entonces llegaban, todo el mundo hacía, entonces primero les pasábamos a las amigas, ¿no? Todos chicha y eran así, pero es como amarguita, pero rica. La verdad que se la he probado solamente una vez. He probado la otra que es de maíz en la sierra. Sí. Es otro proceso, no es a partir de saliva, digamos, fermentación de saliva. Bueno, entonces ya estamos grabando, ¿verdad? Hoy es la segunda parte para la charla de Emilio Tarazona. Emilio había dejado planteadas algunas ideas acerca de fermentación, algunas ideas a partir de escritos de Pasteur y otras ideas a partir también de Foucault. Después de un rato vamos a hacer unas preguntas a ver qué ha quedado sobre eso, como qué les quedó de esa estructura que planteó ayer tan lúcidamente Emilio. Y hoy vamos a seguir un poco creo que Emilio va a ilustrar va a mostrar unos casos a la luz de la teoría que estuvo desarrollando ayer y luego hablar del proyecto de la intolerancia a la lactosa y ojalá tengamos tiempo también para hablar un poquito del proceso de su curaduría aquí en Colombia, ¿no? con lo de la residencia a partir de la beca del distrito. Bueno, entonces así dejamos que continúe Emilio con la charla. Bueno, entonces ayer hablé mucho, creo, entonces no sé, quedaron algunas cosas como más o menos desarrolladas sobre puntualmente esto que me interesaba a mí, que era un debate, que en realidad no solamente es uno, sino bueno, se puede decir que es un debate, pero son varios personajes que irrumpen dentro de este debate en torno a las causas de la fermentación en el siglo XIX, ¿no? Y este debate para mí es como, se podría decir, un discurso o una discusión que se relaciona mucho con aspectos que están por fuera del fenómeno mismo de la fermentación, que tienen que ver directamente con la bacteriología, de alguna manera, porque la fermentación era, de alguna manera, una metáfora, o más que una metáfora, era una forma de entender los procesos vitales en general. De hecho, una de las cosas que afirma Pasteur en sus escritos, ¿no? Tanto en la memoria sobre la fermentación denominada láctica, que es el primer texto directamente vinculado con la fermentación y uno de los más famosos, digamos, de su producción, que es bien amplia, y después sus estudios sobre la cerveza o sus estudios sobre el vino en los años siguientes, trazan una línea en la cual para él efectivamente la fermentación es un fenómeno correlativo con la vida. ¿En qué sentido? En que los fermentos, sean levaduras, mohos o bacterias, están desarrollando un proceso vital sobre una materia orgánica, un proceso vital de alimentación, nutrición, defecación, que es un proceso de invasión sobre una materia orgánica, ¿no? Y esta sobrefermentación producía una serie de enfermedades para él. O sea, literalmente cuando escribe sus estudios sobre el vino, él llama enfermedades del vino a todos estos procesos de que el vino se hace demasiado agrio, demasiado ácido o demasiado grasoso, ¿no? Y que perjudicaban enormemente la industria vinícola en Francia.
Entonces él tiene un encargo directo de Napoleón III para averiguar las causas de la fermentación, y estos estudios, publicados muchos años después, él empieza a analizarlos como diferentes tipos de enfermedades que aquejan a la industria vinícola, a la producción de vinos en Francia, y cómo mejorarlos. Definitivamente ahí está el germen, se puede decir, de lo que es la pasteurización, de lo que se va a conocer como una pasteurización, que básicamente es un fenómeno de reducción a través de, digamos, del calentamiento y enfriamiento de la sustancia orgánica, vino o cerveza, de la cantidad de fermentos vivos que hacen posible, digamos, un nivel de fermentación que ya no es las enfermedades que son estos excesos, que implican también que el vino se malogre y no pueda ser consumido. Entonces, el principio de la pasteurización es en realidad el principio de las vacunas. Cuando él traslada esos estudios sobre la fermentación, ¿no?, que ya le llamaba definitivamente enfermedades de los vinos y de la cerveza, los traslada a su interés por la causa de las enfermedades, él llega a conclusiones muy análogas. ¿Okay? Son otro tipo de microorganismos los que ingresan al cuerpo para enfermarlo, ¿no? Y en ese proceso buscaba un tipo, digamos, de pasteurización que pueda ser aplicada a los seres humanos, se puede decir así, que es como que el principio de las vacunas, ¿no? De hecho, es Franz Ritter, un científico alemán, Franz Ritter de Solten, quien aplica después el proceso de pasteurización a los lácteos, como 10 o 20 años después, no estoy seguro. Entonces, la pasteurización, que está tan asociada con la producción industrial de lácteos, no es digamos una cosa a la cual Pasteur ha dedicado tiempo, sino es una consecuencia de los estudios que él tuvo sobre la fermentación en sí. Entonces, las bacterias era el tema que posteriormente lo ocupa, y sobre todo las causas de las enfermedades y por tanto de la muerte. Entonces, entendiendo esto como procesos vitales, lo que ocurre es básicamente un proceso del cual, como en un trabajo muy minucioso de laboratorio, empieza él primero a identificar a las bacterias que producen determinada enfermedad, a aislarlas, poder cultivarlas aisladamente del cuerpo, o sea, procurarle, digamos, un ambiente para que puedan desarrollarse del mismo modo, estudiarlas y luego tratar de ver qué cosas se puede hacer con el cuerpo para evitar el crecimiento, digamos, rápido y exagerado de estos microorganismos dentro del cuerpo, y detener o controlar la enfermedad o eliminarla, en el mejor de los casos. Entonces, digamos que las primeras vacunas se descubren casi por accidente. Asistentes suyos tenían, digamos, encomendado inyectar de determinada bacteria, por ejemplo, del cólera, a unas gallinas, ¿no? Y iban estudiando cómo la enfermedad se desarrollaba, ¿no?, en estos animales. Y en uno de estos experimentos lo que ocurre fue que estos cultivos de bacterias del cólera fueron inyectados no al tiempo en que debían ser inyectados, fueron inyectados 4 días después por un error, digamos, de que la persona, su asistente, que es famoso por eso también, no lo hizo en el día que tenía que hacerlo, y lo hizo el lunes siguiente. Se demoró 3 días, digamos, en inyectar a las aves, y lo que ocurrió es que las aves se enfermaron, pero no murieron. La deducción era que el virus estaba debilitado por la sobreoxigenación de esos días. El cultivo, digamos, no les permitía, digamos, un ámbito muy favorable para su desarrollo, y cuando fueron inyectadas estaban debilitadas. Entonces no desarrollaron la enfermedad. Lo que él hizo inmediatamente fue inyectarlas otra vez con un virus, ¿no?, cultivado, y que no estuviera débil. Y lo que ocurrió es que las gallinas se enfermaron, pero no murieron. Entonces eso lo empezó a entender, digamos, como un proceso de producción, digamos, de un tipo de inmunización que hasta ahora es la base fundamental de muchas vacunas. La inoculación del mismo microorganismo, de la misma bacteria, del mismo virus en el cuerpo, de una manera, en una dosis mínima, o una bacteria debilitada que no llega a desarrollarse en el cuerpo, pero que hace que el cuerpo pueda desarrollar defensas suficientes para que cuando la bacteria venga, ¿no?, normalmente pueda tener digamos,
las células suficientemente fuertes para contrarrestar, digamos, la infección, la contaminación, digamos, de estas bacterias. Pero entonces lo que parecía en el siglo XIX, digamos, la clave para entender esta guerra de la humanidad ganada contra las enfermedades y por tanto en cierto aspecto contra la muerte producida por las enfermedades, pestes y que habían azotado, digamos, a la humanidad por cientos de años, podían tener la posibilidad de ser controladas si se estudiaban las causas, si se estudiaban los medicamentos necesarios para detenerlas, controlarlas o eliminarlas, ¿no? En ese proceso, por ejemplo, parecía que la humanidad había centrado su fuerza en una guerra contra las bacterias. Y eso me parece interesante porque cuando uno revisa, por ejemplo, textos sobre las bacterias, se da cuenta de que, por ejemplo, de millones de bacterias identificadas hasta ahora, apenas 1.200, 1.300 producen enfermedades específicas. Y el resto de ellas tienen una convivencia más o menos armónica con la naturaleza, con el mundo vegetal, con el mundo animal, con el mundo mineral, incluso con el propio cuerpo humano. De hecho, si pensamos en el origen de la vida en el planeta, vemos, digamos, en un inicio una etapa en donde existen lo que se puede decir las protobacterias, viviendo en condiciones en donde la vida sería pensada hoy imposible, o sea, por las condiciones climáticas y atmosféricas, la poca cantidad de oxígeno, etc. Estas protobacterias tenían una especie de simbiosis con ese mundo adverso y aparentemente es el proceso vital de estas bacterias lo que había producido las condiciones vitales que nosotros tenemos ahora. La transformación del poco oxígeno que recuperaban y que botaban de otro modo iba transformando el entorno del planeta para producir otros tipos de vida que llegan hasta nosotros. Entonces no solamente le debemos a las bacterias, digamos, y a sus ancestros las condiciones vitales necesarias para nuestra propia subsistencia, sino que también muchas bacterias están normalmente viviendo en nuestro propio cuerpo, defendiendo, contribuyendo a la inmunidad natural, deshaciéndose de algunos elementos corporales que son incómodos o que son a la larga peligrosos para el cuerpo, ¿no? Haciendo que justamente su propia vida ayude a la vida humana, por decir así. Entonces es una especie de situación compleja porque lo que parecía una guerra a las bacterias, ¿no? Como los enemigos invisibles, era una cosa más compleja, ¿no? Y se sabe hoy que finalmente la pregunta es ¿por qué una bacteria deviene patógena? ¿Por qué una bacteria se convierte en una entidad que dentro del cuerpo empieza a contribuir a la muerte o al colapso, ¿no? del organismo completo? Entonces, esa era justamente una de las preguntas que propiciaban los debates con otros biólogos en el siglo XIX. Esa es la metáfora que a mí me interesa. O sea, llevado ya desde este plano, en donde no importa si las bacterias eran o no la causa de las enfermedades, como decía Pasteur, o eran la consecuencia de las enfermedades, como decía Antoine Béchamp, o si, como decía Claude Bernard, era demasiada atención la que se le daba en esta teoría pasteuriana al agente bacteriológico y no se pensaba para nada en el cuerpo que lo recibía y por tanto que le brindaba las condiciones para su desarrollo o para su extinción, ¿no? Como les digo, hay determinados elementos microorganismos que dentro de determinados cuerpos no se desarrollan a la velocidad que se desarrollan en otros cuerpos o que simplemente desaparecen, ¿no? Y en otros cuerpos se desarrollan con una violencia sumamente destructiva, ¿no? Entonces estos problemas y estos matices tan importantes trasladados a otro aspecto, digamos, casi sociológico, pensando, digamos, la idea de el cuerpo social como el Estado-nación y la migración de determinados personajes que residen fuera del cuerpo, que están en el aire, digamos, en otros cuerpos trasladándose,
podría ser justamente una metáfora de cómo las sociedades construyen sus propios enemigos internos, ¿no? Quiere decir que más o menos controlada la migración es positiva, ¿no? Porque permite generar una serie de, yo diría, hasta defensas, ¿no? Y también sirve también como un elemento de amedrentamiento contra lo que se puede llamar la invasión de una sociedad o una cultura dentro de otra, ¿no? Con todo lo que implica la pérdida de identidad, la pérdida de tradiciones, la pérdida de lo que uno puede llamar la consistencia de uno mismo como sujeto, ¿no? Social, en este caso, sujeto cultural. Entonces, desde el punto de vista de Béchamp, el agente es el resultado de la enfermedad que ya existe. Todos esos mitos que hablaban, por ejemplo, en los momentos, digamos, de xenofóbicos, ¿no? de crisis cultural o política en Europa, uno puede decir que la enfermedad, la crisis económica, la delincuencia, la criminalidad ya estaba allí antes de que la migración llegara. No ha llegado para producirla, sino se ha involucrado como una especie de proceso que ya estaba allí. Y hasta cierto punto la presencia del extranjero como una presencia, digamos, marginal, pero a la vez también en fricción con lo que se puede entender como lo propio, ¿no? Crea también la posibilidad de que se puede decir que hayan como afirmaciones de identidad locales, ¿no? En contraposición a esta especie de forma en que determinadas culturas afirman su propia identidad dentro, ¿no? de otras culturas ajenas, ¿no? Y por otro lado, esta idea que es un poco más fuerte, que la tiene Foucault cuando analiza, por ejemplo, el régimen penitenciario, que dice que las cárceles no recluyen a los delincuentes, sino que son un centro de producción de delincuencia, ¿no? Y en ese sentido también es el propio cuerpo el que produce, de alguna manera, a la gente migrante, marcando límite, marcando la distinción, ¿no? Creando guetos de alguna manera mentales o culturales, ¿no? Que hacen las diferencias y las fricciones incluso al interior de lo que uno puede llamar una identidad más o menos homogénea. Entonces a mí me interesaba la fermentación por esos vínculos con la bacteriología y por esos vínculos metafóricos también con la forma en que operan las sociedades contemporáneas en general. A partir de eso, trasladado, digamos, a una serie de experiencias artísticas que tienen que ver con la performance, empecé a... bueno, voy a tener que adelantar primero porque esto lo vimos ayer. Digamos que en los años 60, después de la Segunda Guerra Mundial, hubo una especie de explosión en diferentes partes del mundo, de alguna manera se puede decir contra el arte, reformulando la experiencia artística y tratando de llevarla a límites que antes hubieran sido impensables. Una de las razones para esto es que se había llegado a la conclusión desde muchas partes de los escritores, los poetas, los artistas visuales, de que la humanidad y los cuerpos incluidos en ellas importaban muy poco. Entonces, lo que hay con los movimientos de happenings, performance, arte de acción, es una afirmación de la corporeidad en una sociedad, en una civilización que la había negado por completo.
¿no? Que la había prácticamente exterminado, ¿no? Nunca antes hubo, digamos, la cantidad de muertes producidas por una guerra, por un enfrentamiento entre tantos países. Entonces, lo que hay detrás de esta especie de explosión por una recuperación de la corporeidad es una afirmación del cuerpo en contra de la negación de la corporeidad dada por la Segunda Guerra Mundial. Y en parte, el movimiento del accionismo vienés hacia fines de los años 60 está dentro de esa especie de explosión, de afirmación del cuerpo, pero de una afirmación un poco extraña, porque una afirmación que también es una negación. Lo que ellos exploraban era básicamente una pregunta sobre qué es el cuerpo, qué significa la corporeidad, cuáles son sus límites, hasta dónde puedo decir que esta materia de carne, ¿no? y órganos me pertenece o soy yo. Entonces había una introspección psicológica muy fuerte. O sea, yo pienso, no sé, Viena, y pienso en las herencias que puedan tener del psicoanálisis desde Freud, ¿no? Que es donde nació el psicoanálisis, donde nació Sigmund Freud, hasta Wilhelm Reich, que es otro psicoanalista posterior, que se enfrenta con Freud, todos, digamos, produciendo una serie de cuestionamientos acerca de lo que es la conciencia, la inconsciencia, cuáles son los límites del yo, en términos de identidad subjetiva, digamos, en términos de conciencia, como quién soy yo. Freud hace un aporte, digamos, revolucionario a lo que es la historia del pensamiento. Imagínense la historia de la civilización occidental que pensaba que el ser humano era un ser racional. Freud es una de las personas que cuestiona radicalmente esta idea. Y lo que dice es que no, la racionalidad es una parte de la psique, y la mayor parte de la psique es la irracionalidad, la inconsciencia. Y eso nos gobierna. Entonces, eso es prácticamente una vuelta de tuerca a la idea que va desde el siglo XVIII, ilustración de que el ser humano es un ser racional y por eso somos diferentes a los animales. Entonces Freud dice, no, de ninguna manera. Hay una racionalidad que trata de controlar la irracionalidad de base que está en todos los comportamientos humanos, en todas esas cosas que producen las neurosis, las cosas que no entendemos, los impulsos agresivos, destructivos, ¿no? O pasionales, ¿no? Entonces la racionalidad era para él, digamos, una fuerza que está por encima, como una cascarón, como una capa superficial, y todo lo que somos en realidad es una cosa absolutamente animal, descontrolada, desbocada, que para él se había despertado con la Segunda Guerra Mundial. O sea, esa era la animalidad del hombre que había que controlar a través de, digamos, una especie de terapia interminable, ¿no? Para muchos. Entonces, con esta idea, que está en la base, digamos, del pensamiento psicoanalítico, y por tanto Wilhelm Reich es un detractor de Freud, básicamente porque él postula lo contrario. No hay que reprimir. Freud pensaba que la conciencia estaba allí, o la racionalidad estaba allí para reprimir estos impulsos de base que eran absolutamente destructivos. Para Wilhelm Reich el inconsciente no es necesariamente destructivo. Y hay una serie de cosas que están en el inconsciente que deberían aflorar sin el intermedio de la conciencia. Entonces, es este tipo de exploración con las pasiones, con el erotismo, que tiene los años 60, que recupera lecturas de Wilhelm Reich, el que de alguna manera también está un poco a la par de este movimiento del accionismo vienés. Este es un afiche de una acción que realiza el accionismo vienés, una de las más polémicas, que se llama Kunst and Revolution, que es como arte y revolución, que era un coloquio, un simposio que se realizó en la Universidad de Viena, en el 68, y que organizó un grupo socialista que invitó a estos artistas de accionismo vienés para realizar una ponencia sobre qué cosa era el arte actualmente. Entonces ellos responden no con una ponencia, sino con una acción que llega a ser la acción paradigmáticamente escandalosa del grupo, en donde estaban todos los miembros más importantes, digamos, ahí está Bruce, Otto Mühl, y incluso creo que estaba Schwarzkogler, ¿no? No estoy seguro, pero me parece que sí. Y esta no es la acción, es otra acción de Bruce posterior. Esta es una última acción de Bruce en el año 70, me parece.
Bruce era uno de estos artistas, miembros del accionismo vienés, que tenía este término en alemán que significa automutilación. Entonces, entre sus acciones lo que siempre había presente era determinados cortes o incisiones en las piernas, que dejaban, digamos, sangrar las piernas, ¿no? Produciéndose daño físico, cuestionando justamente la piel como límite del cuerpo, tratando de explorar justamente esos límites identitarios que tiene la corporeidad misma, ¿no? Este es un texto de Hermann Nicht, que es uno de los miembros del accionismo vienés. No sé si han visto fotos de acciones que él realiza, no en su propio cuerpo, sino con animales. Lo que él hace es vestirse por lo general así como sumamente elegante y coger como conejos o liebres o a veces corderos que corta y la sangre va cayendo sobre la tela. Es un tipo de action painting, ¿no? Uno podría pensar vinculado con Pollock, ¿no? Pero de una manera en que, digamos, ya no es la pintura la que interviene, sino la sangre del animal muerto, pero fresco, digamos, para que la sangre fluya. Entonces así estas pinturas que básicamente son telas ensangrentadas. Este es un texto de escritos suyos, que son reflexiones que tiene sobre, digamos, los 5 sentidos, lo que llaman la expansión de los 5 sentidos. Los 5 sentidos pueden percibir un acontecimiento real. Yo construyo acontecimientos que exigen del espectador oler, saborear, mirar, tocar intensamente. Aquí estamos viendo los límites del arte contemporáneo también, ¿eh? Esa es justamente una de las cosas que había llegado en crisis después de la Segunda Guerra Mundial. Una forma de mirar total y sensual no puede reprimir lo trágico. La muerte, la putrefacción, la podredumbre tienen que meternos en el decurso de la creación. Se requiere una colaboración sinestésica de los sentidos. Todo lo viscoso, lo húmedo, podemos asociarlo con nuestra corporeidad, de una manera espacial con nuestra corporeidad, con su carne y órganos húmedos y blandos, con la fluidez de la sangre, de las secreciones y sustancias que se extienden por el cuerpo, también con las que son eliminadas como los excrementos, la sangre menstrual, la orina, el esperma, la saliva, el sudor, los vómitos, etc. Mirar y en general utilizar adecuadamente los sentidos significa voluntad de ingerir el mundo exterior. Queremos ingerir, en el más auténtico sentido de la palabra, en nosotros la carne del mundo exterior y no actuar en el tiempo y en el espacio sin una realidad vivencial, por no decir vegetar sin alegría. Es parte de un manifiesto suyo, es parte de un manifiesto de los límites del arte y las formas, digamos, de extender los 5 sentidos a una especie de compenetración con el mundo, en donde el límite del cuerpo ya no es un problema y hay una especie de extensión de la corporeidad. Esta es la acción que presentan allí. Definitivamente está como detallada, narrada en varios textos, pero los miembros del accionismo vienés se llegan a cortar, a orinar y a defecar delante del público el año 68. Y una de las cosas más polémicas es la masturbación de Bruce mientras cantaba el himno nacional, ¿no? Y esto, por supuesto, trae a la policía directamente. Era también un régimen casi post-fascista, donde la policía era sumamente represiva. Y lo que hay aquí es también como que la conjunción, yo diría, de 2 elementos. Voy a tratar de llevarlo para el tema posterior. La conjunción de 2 elementos que normalmente se asocian como elementos contrapuestos. En psicoanálisis se habla mucho de sublimación y abyección. La sublimación y la abyección son como los puntos contrarios de 2 sentimientos en relación al otro, en relación a lo que está afuera. Algo te produce rechazo o aceptación, ¿no? Y eso en términos psicoanalíticos, psicológicos, más bien podríamos decir que la abyección es el extremo de la repulsión, ¿no? El asco. Y la sublimación es todo lo contrario. Es básicamente no solamente la aceptación, diría yo, la sublimación es lo que uno puede considerar tan perfecto, ¿no? Que prácticamente es inmediatamente aceptable, bueno, digno, ¿no? Y precioso a la vez, ¿no? Entonces, en esos 2 extremos, lo que los estados tratan de hacer normalmente es colocar una serie de símbolos nacionales que tienden a pensarse como digamos, se puede decir,
centrales o primordiales para consolidar para consolidar la identidad social, digamos, cultural de un país. Y esos son los símbolos patrios, que por lo general los estados tratan de sublimar. Símbolos como los escudos nacionales, la bandera y el himno. Entonces lo que él junta es los polos opuestos, ¿no? De la sublimación de elementos nacionales del Estado, ¿no? Como el himno nacional, y lo abyecto, en una conjunción que incomoda por eso mismo, ¿no? Algo al cual le tienes que tener respeto o por lo menos cierta admiración, ¿no? Es confrontado con lo más desechable, digamos, del sujeto. Entonces, eso es justamente parte de lo que terminó desatando parte de la polémica, las otras acciones de Bruce y Otto Null, por ejemplo. Y esto me permite llevar justamente este tema a la parte psicológica que se ha desarrollado post-Freud, ¿no? Con trabajos, por ejemplo, como el de Julia Kristeva, que tiene un libro increíble que se llama no sé cuál es el título, Orígenes de la perversión, creo que es, o Orígenes de la abyección. No recuerdo en este momento el título, pero es un libro de los primeros que tiene, en donde, digamos, desarrolla este tema de la abyección. Se ha traducido al español de manera diferente, creo que es... voy a ver si lo encuentro aquí. Yo se lo recomiendo, lo pueden bajar de internet completo, porque las primeras páginas del libro, donde básicamente desarrolla estas ideas sobre la abyección, tienen un lenguaje hiperpoético, sumamente alucinante. Ella es una escritora excepcional, entonces uno no sabe si está haciendo teoría o a la vez está haciendo literatura. Habla de manera muy poética acerca de la abyección, de lo más repudiable, digamos. Entonces, entre otras cosas, dice, la abyección es eso en lo cual yo no me reconozco, en lo cual yo ya no soy, ¿no? Aquello que se expulsa del cuerpo, inclusive, se expulsa del propio cuerpo, aparece ya no como algo que estuvo dentro del cuerpo, sino algo que no puede ser más que la negación absoluta del yo, ¿no? Y eso es la repulsión, eso es el asco, eso es lo abyecto. Lo abyecto ya no es un sujeto, y es lo que yo plantea, no es una cosa que está delante de mí, que me confronta como un complemento. Los objetos están delante nuestro, pero uno puede sentirlos como interlocutores del propio espacio que uno ocupa. El objeto abyecto ya no lo es, no es un interlocutor siquiera, está más allá de eso, no es un objeto siquiera, ¿no? Es nada, es la negación de uno, y por tanto no puede ser complemento, no puede ser objeto. Lo abyecto es más allá, es un no objeto, ¿no? Y por otro lado, ¿cómo? Pensé que había hecho un comentario. Y por otro lado está la sublimación, que para ella también es un no objeto, porque la sublimación en su grado máximo lo que hace es hacer que sea imposible reconocer al objeto sublimado como un objeto tampoco, como una cosa que está delante de uno, una cosa que uno pueda, digamos, sentir como un complemento, es casi una cosa intocable, ¿no? Aquí, por ejemplo, lo que se desarrolla en realidad en Kristeva es lo que es la identidad misma, el corazón de la identidad misma. ¿Qué me representa? ¿En qué me siento representado? ¿Qué puedo sentir yo como un complemento de mí, por tanto, una extensión de mi propio cuerpo? Y que no tiene ningún diálogo conmigo, que está justamente en sus dos polos de lo abyecto y lo sublime. Para ella, digamos, el colmo de lo abyecto, lo más abyecto es el cadáver, porque es la negación completa de la identidad, es el no yo. El cadáver es lo máximo abyecto. Encontré esta cita de un artista, David Carradine, no es David Carradine, no es el pata de la serie Kung Fu, es un artista británico, que escribe sobre otro artista en este ensayo, hablando justamente de Kristeva, pero llevando un poco más esta idea que yo después relaciono con lo que es la biopolítica de los fluidos corporales. Y tengo acá una traducción un poco más amable. Que podría ser de Carradine, ¿no? Que se murió masturbándose acá. Sí, digamos, como una especie de acto sexual, ¿no? Medio perverso, que era ajustarse el cuello para que la sangre fluya más por dentro del cuerpo, ¿no? Producir erecciones.
Sí, bueno. En este caso, bueno, es otro tío, ¿no? Dice, los límites del cuerpo representan los límites en el sistema social. Con una metáfora también, pasando un poco, digamos, de la bacteriología, que lo hice como una especie de metáfora de los límites de las sociedades. Los límites del cuerpo representan los límites en el sistema social y su violación representa así la amenazante inestabilidad de cualquier frontera, como los límites precariamente construidos en torno a las identidades. Como Kristeva demuestra, lo abyecto es eso que permite y constantemente pone en peligro la precaria construcción de la identidad. Por lo tanto, los márgenes del cuerpo, la piel y sus orificios, lugares oscuros, fisuras, grietas y agujeros, son particularmente representativos de la fragilidad de cualquier sistema acotado, y el traspaso de esos márgenes por los fluidos corporales y excrescencias pone en primer plano la vulnerabilidad de esos sistemas y su definitiva incapacidad para mantenerse como tales. Es aquí donde emerge lo abyecto, filtrándose hacia otro, exudando hacia afuera, pensando a través de, hundiéndose en un fluido exceso que niega la coherencia y que permanentemente amenaza lo ordenado y el acto de ordenar los sistemas de identidades estáticas, y cuyas formas son el verdadero centro constitutivo de aquellos quienes más violentamente lo repudian. Lo que yo quería después vincular con esto es que en realidad para mí el tema de los fluidos corporales era un marco un poco más amplio para un tema un poco mucho más reducido. Considerando algo que también mencioné ayer, era que existían dentro de los fluidos corporales tres fluidos que podrían considerarse susceptibles de gestión biopolítica. Quiere decir que podían servir a los estados o a los poderes para el mantenimiento, para la se puede decir para el fomento de la vida. Y esos tres fluidos corporales son la sangre, el esperma y la leche, ¿no? Básicamente, ¿por qué? Por su capacidad de introducirse en otros cuerpos para perpetuar la especie, para mantenerla con vida, sostenerla, alimentarla o generarla a partir de transfusiones, por ejemplo en el caso de la sangre, inseminación a través del esperma o alimentación o lactancia, digamos, a través de la leche. Entonces son fluidos biopolíticos, y de esos tres, en realidad, pienso, o sea, eso depende de cada quien, que la leche se ha convertido en uno de los fluidos corporales más sublimados del cuerpo. Y esto me parece interesante porque el hecho de pensar, por ejemplo, en el género humano como un mamífero más que pasa un periodo de lactancia que realmente es bastante corto, y después extender ese proceso natural, digamos, entre comillas, de amamantamiento al total de la vida a través de la industria alimentaria, ¿no? A través de la producción de lácteos posibilitada por las cosas que hemos estado conversando sobre la fermentación y la pasteurización y la industria alimentaria en el siglo XIX, que es un desarrollo del siglo XIX. Se puede decir que el siglo XX es el siglo del consumo de lácteos, más que cualquier otra época de la historia. Los lácteos se consumen desde tiempos muy antiguos en diferentes sociedades, pero en diferentes formas, digamos, como queso, mantequilla. Los lácteos eran simplemente una cosa local de algunas sociedades ganaderas y no era, digamos, el común en la generalidad de las sociedades en el mundo. Entonces, ese boom de la producción industrial alrededor de los lácteos, de la industria alimentaria alrededor de los lácteos, me parece que es una extensión hasta cierto punto, una extensión tecnobiológica, ¿no?, del periodo de lactancia. Por supuesto, la industria se ha enfocado en el desarrollo, digamos, de los lácteos procedentes de bovino, ¿no? Y hay de por sí ya un cuestionamiento bien interesante de muchos autores sobre si es que los seres humanos deberían o no consumir leche de otros animales, ¿no? Movimientos que por supuesto están cuestionando una práctica que no es nueva, una práctica que tiene mucho tiempo, pero que
se hace interesante cuando uno constata, por ejemplo, en algunos textos he leído que si un niño tomara leche de pantera moriría muy rápidamente, básicamente porque la cantidad proteínica de este animal es demasiado para el cuerpo humano, no la podría resistir. Digamos, la leche de pantera está hecha para que las panteras pequeñas desarrollen músculos muy rápidamente, tendones, tejidos y una fuerza, digamos, que el niño humano no necesita, el ser humano no necesita. Entonces, la leche de bovino desarrolla enormemente los huesos, tiene una especie de contenido de calcio, ¿no? Y fósforo muy fuertes. Entonces lo que se trata es de hacer el crecimiento más rápido, el proceso de crecimiento y consolidación de los huesos más rápido. Y es supuestamente esa una de las razones por las cuales se eligió, digamos, las vacas para el consumo masivo. La otra es simplemente la cantidad de producción. Pero bueno, yo estaba tratando de pensar hasta qué punto, digamos, no hay una vinculación allí entre, se puede decir, como círculos concéntricos de pertenencia, entre los vínculos que se crean en la lactancia entre niños y madres, niños, niñas y madres, hacia círculos más amplios, en donde uno podía estar pensando en vínculos forzados entre estados y ciudadanos, a través, digamos, de un apoyo de la industria alimentaria, ¿no? Promocionando el consumo de lácteos como alimento fundamental de los seres humanos, ¿no? En los niños, como una obligación casi estatal, como una tarea estatal, biopolítica, en muchos aspectos, ¿no? La biopolítica no lo veo como un aspecto favorable. La biopolítica, como vimos en estos círculos concéntricos que mostré al principio, es como uno de los brazos uno de los brazos o de las tecnologías desarrolladas por los regímenes totalitarios, ¿no? Pero es el brazo, digamos, amable de los regímenes totalitarios. Es una manera de hacer que la pertenencia de los ciudadanos tenga una serie de vínculos de una manera casi más afectivos, ¿no? El hecho de que los estados proporcionen, digamos, educación gratuita, alimentación básica, etcétera, son actos biopolíticos, ¿no? De vincular ciudadanos y estados, como la misma educación de la historia y el amor a los símbolos patrios, ¿no? Fortalecer esas cosas del lado, digamos, ya no de la represión, sino de básicamente se puede decir, la cooptación de los seres humanos atraídos de alguna manera hacia esta especie de estado paternalista o diríamos maternalista, ¿no? En este caso. De hecho, lo voy a comentar después, más adelante, en una obra de León Ferrari. Existe Ernesto Sábato, escritor, novelista, que murió hace unos pocos años, argentino, que dicho sea de paso, y eso es interesante, es la persona que estaba encargada, digamos, de realizar el proyecto de investigación sobre los crímenes cometidos durante la dictadura, ¿no? En un documento que se llama Nunca Más, sobre la dictadura argentina, puntualmente la de Videla. Él tiene en una entrevista una frase que decía, no se debería llamar patria a la nación, sino matria, ¿no? Porque es la matria, el refugio, ¿no? El que brinda, digamos, la casa o la pertenencia, ¿no? del ser humano en un entorno social. Y esta metáfora no me parece gratuita, de hecho, que es precisamente lo que él tenía delante, era un Estado asesino, ¿no? En la dictadura. Entonces era un Estado que no había cumplido su función de matria, sino que era un Estado genocida, asesino y absolutamente, se puede decir, tanatopolítico. O sea, ya no era biopolítico, sino todo lo contrario, ¿no? O necropolítico, como dice Achille Mbembe. Entonces este es un video. ¿Tenemos internet acá? Sí. Sí, o sea, puedo hacer clic aquí. Hay que conectarse al internet primero. Ah, ok. Ahí está conectado.
Creo que ya funciona si le das clic. Si el vínculo existe todavía. Este es un video de un artista argelino que se llama Abdel Abdesemet. Es un mal registro de una instalación que incluye una videoproyección, que solamente es una videoproyección. El video es sumamente cortito, normalmente dura 1 minuto y medio, en este fragmento dura un poco menos, pero básicamente es eso, ¿no? dos o tres veces le arrojan una botella de leche, el contenido de una botella de leche, una botella, a esta persona que parece así aparentemente desnuda por completo, ¿no? En una posición casi digamos pasiva, ¿no? No sé cómo empezar a hablar de este video, pero en realidad es un video que se llama Zen, que fue hecho en el año 2000, pero este registro no es el video, sino que es una persona con su cámara en mano que entra a la instalación y la filma. Entonces por eso digo que es un mal registro. El video no está accesible en línea, ¿no? Y no lo he podido conseguir en realidad hasta ahora. Pero es un trabajo de Abdel Abdesemet que me interesa bastante porque explica, creo, una serie de coyunturas que creo que están vinculadas con las cosas que estamos conversando aquí. De hecho, es una de las veces en que uno siente que esta especie de fluido lácteo, ¿no? Viene desde arriba, de una manera impositiva como una ley, ¿no? Y cae sobre este cuerpo que a la vez que está incomodado por eso, porque tiene, digamos, problemas para respirar, ¿no? En esta especie de flujo que cae a borbotones, lo va pintando también fugazmente, ¿no? Mientras lo baña. Entonces hay una serie de lecturas muy fáciles que hacer con respecto al racismo, pero más que esa lectura con respecto al racismo, a mí me interesa esta idea de cómo la leche se convierte en una especie de símbolo de las formas biopolíticas de conducción de la conducta que hacen los estados sobre los ciudadanos, transformando los sujetos en un tipo de individuo en concreto. Porque eso cae básicamente como las leyes del comportamiento social, cae básicamente como las leyes de la civilidad, de la ciudadanía, ¿no? Que están sobre el cuerpo, esto es interesante, de un migrante. El personaje que aparece allí, eso lo sé por los textos, no está como referencia allí en el video, es una persona dedicada a vender máscaras africanas en las calles de París, que Abdel Abdesemet encuentra e invita para hacer esta acción. Entonces es justamente esa especie de personalidad marginal, ¿no? Hablando de ciudadanía, sobre todo, dentro de un país, un migrante africano como el propio Abdel Abdesemet de alguna manera, ¿no? En otro tipo de condición social, ¿no? Ahí representando de alguna manera su condición misma, ¿no? En la metáfora de esta especie de forzosa manera de integrarse con una sociedad determinada, ¿no? Esa es un poco la lectura que me interesa aquí, ¿no? Después este es un objeto realizado por León Ferrari. León Ferrari es un artista argentino bastante conocido, bastante famoso. Ganó la Bienal de Venecia hace creo que 2 o 3 ediciones. Y definitivamente es un partícipe, promotor y personaje central de la escena de la vanguardia argentina de los años 60, vinculado por ejemplo con experiencias como Tucumán Arde, ¿no? No sé si la conocen ustedes, una de las experiencias, digamos, de arte político argentino de finales de los 60 que ha terminado por convertirse
experiencia radical de arte político latinoamericano, digamos, por extensión. Él se exilió durante la dictadura de Videla en Argentina, en Brasil, en Sao Paulo. Y como dato biográfico, ¿no? Y regresó después de que la dictadura se había terminado en el año 83. Entonces tiene una serie de trabajos que están vinculados con la lucha o digamos, con las personas que han sufrido directamente la dictadura en términos de lucha por los desaparecidos, ¿no? Teniendo además él un hijo que desapareció durante la dictadura al año que se fue exiliado. Entonces ha estado muy involucrado con todos estos movimientos sociales y políticos para reclamar, ¿no? Del Estado argentino, ¿no? A los muertos y desaparecidos por la dictadura. Ese trabajo es muy posterior, es del 2013, es un trabajo que no ha sido reproducido en los libros, que hay varios sobre León Ferrari hasta ahora. Y me parece interesante porque en realidad es una serie de estas mamaderas que en lugar de leche tienen la página principal de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, ¿no? Que es justamente una de las cosas que podría considerar perfectamente una de las carencias, ¿no? De la educación en Argentina, que privilegió de alguna manera que irrumpiera una dictadura en el país, ¿no? Entonces de lo que está hablando es de una carencia, pero no es una carencia alimenticia, es una carencia casi cultural, fundamental, digamos, tan nutricia, tan básica, tan primaria, ¿no? Como el conocimiento de los derechos universales del ser humano, que es un arma también contra los gobiernos asesinos, ¿no? Que no son, digamos, los que están dentro del marco biopolítico, supuestamente, sino todo lo contrario. Tiene otro tipo de trabajos. ¿Es Yera lo que tiene el TT? ¿Cómo? ¿Qué es eso que tiene el TT? Es la página principal de la Declaración Universal. Pero líquido. No tiene nada de líquido, no tiene nada de líquido. Que yo sepa, no tiene nada de líquido. Es una sustitución, digamos, de la leche por esta página, ¿no? Es otro trabajo mucho más complejo en realidad, no sé si me da para comentarlo en detalle. Tiene una serie de collages sobre una caja de leche de la marca La Serenísima, una marca argentina, y coloca, digamos, ahí desde la fotografía temprana de Madonna a los 19 años, antes de que sea la cantante famosa, con fotografías de los genitales del David de Miguel Ángel al lado, y la Venus de Melon, que es un cuadro clásico, en el sentido creo que es del siglo XVII o XVIII, pero que está vinculado con las primeras imágenes eróticas, digamos, de la Virgen María. Entonces hay una serie de referentes masculinos, femeninos, religiosos y profanos, se puede decir, dentro de esta lectura, ¿no? Que es una intervención más o menos espontánea sobre la caja de leche, ¿no? Y que un poco desfigura la idea de la leche asociada exclusivamente con lo femenino, ¿no? De alguna manera. Es otra de las cosas que quería comentar también, es un caso en Chile puntualmente. Salvador Allende, aquí extraigo una foto junto a niños y mujeres mapuche. Salvador Allende, durante su gobierno, en los años 70, principios de los 70 en Chile, es uno de las que inicia, digamos, políticas que después han sido copiadas en diferentes países, que es garantizar a cada niño de Chile 1 litro de leche diario, por ejemplo. Es un gobierno de izquierda, no solamente exclusivo de los gobiernos de derecha, es un gobierno de izquierda que veía, digamos, dentro de su plan de acción, ¿no? En la lucha contra la pobreza y contra la desnutrición, esta política que adoptó él y que interrumpió el gobierno de Pinochet. O sea, en el año 73 Pinochet toma el poder en Chile de una manera brutal, ¿no? Salvaje, bombardeando el Palacio de la Moneda, como el Palacio de Gobierno, no sé cómo le dicen aquí, y asesina a Allende también, interrumpe un montón de cosas, entre ellas esa política, digamos, de Allende. Años después, perdón, la fecha aquí está equivocada, es del año 79 esta acción. El grupo CADA, que significa Colectivo Acciones de Arte, en Santiago de Chile, realiza una acción que es la primera acción que realizan como colectivo, que se llama Para no morir de hambre en el arte.
y lo hacen como un abierto desafío de alguna manera a una de las políticas de Pinochet, que había sido suprimir esta regulación de Allende. Entonces ellos retoman la regulación de Allende, reúnen 100 bolsas de leche y van hacia un pueblo a los alrededores de Santiago que se llama La Granja, curiosamente se llama La Granja, y reparten las 100 bolsas de medio litro de leche a los niños, a cada uno de los niños pobres de esa comuna en Santiago. Entre estos miembros del Grupo CADA hay varios escritores, son muy conocidos actualmente: Raúl Zurita, Lotti Rosenfeld, Diamela Eltit y Juan Castillo y Fernando Basel, que no son escritores. Y bueno, esta acción tiene varias partes, porque la acción era, por un lado, un acto de desafío, digamos, a esta ruptura que hace Pinochet con Allende, recuperar esa acción en una manera, digamos, pequeña dentro de una comuna pobre, pero después llevar las bolsas vacías a una instalación que realizan en una galería de arte que se llama la Galería, creo que se llama la Galería Central, no recuerdo bien, no, La Imagen, puede ser. No recuerdo bien el nombre. Es una galería en Santiago en donde presentan una instalación y videos relacionados con esta acción, porque esta acción tenía como varias fases, ¿no? Otra de ellas era esta acción, que puntualmente se llama Cambio de Escena, no es para morir de hambre en el arte, pero está vinculada a esta, que era trasladar varios camiones de esta marca de leche que se llama Soprole, que es una marca de leche chilena, que eran, no me acuerdo cuántos camiones, pero eran definitivamente más de 3, por las calles de Santiago, y estacionarlos enfrente de lo que es el Palacio de Bellas Artes, ¿no? El museo, digamos, de Bellas Artes en Santiago, y colocar esta especie de tela cubriendo la fachada del museo. Lo que ellos trataban de criticar con esto, en esta acción tan simple, era, por un lado, obstruir el acceso, ¿no?, al museo, y por otro lado, hablar de esta situación que ellos sentían que la cultura estaba como blanqueada en su silencio, ¿no?, para hablar de situaciones como la dictadura. No solamente había una carencia para ellos de alimentos fundamentales como los lácteos en los niños pobres, sino una carencia de democracia en general, y un silencio cómplice por parte de las entidades culturales. Entonces esta blancura se convierte en una denuncia de ese silencio de las instituciones culturales sobre lo que estaba pasando en Chile, en el gobierno Pinochet. Lo que yo aquí, por ejemplo, estoy tratando de recuperar es como determinadas situaciones o acciones o experiencias artísticas o objetos que están vinculados con la leche, por decir así, no están hablando directamente de la biopolítica, sino de la fricción, de la confrontación entre Estado y ciudadanía, ¿no? Todo lo contrario de lo que uno podía pensar que es el discurso, digamos, de conexión, ¿no?, entre ciudadano y Estado, que es como la metáfora de la conexión entre hijo, hija y madre, ¿no?, y la conexión de una familia, ¿no? De hecho, las connotaciones de la leche en términos genéricos están llevadas desde la madre a la familia, pero también, por otro lado, en algunos casos, el bienestar y la prosperidad. Y eso me parece sumamente interesante. De hecho, hay un cuento en España que se llama El cuento de la lechera, que no sé qué antigüedad tiene, pero más o menos narra una situación en la que una campesina ordeña una vaca o consigue una tinaja de leche y empieza a caminar con ella en el hombro, y mientras está caminando al mercado para venderla, empieza a imaginar lo que va a hacer con ella. Entonces se la va a vender y después se va a comprar otras 2, y luego va a vender esas 2, y luego va a tener esto, y luego va a comprarse un vestido muy hermoso, y luego o sea, hace una ficción mental de todas las cosas que va a ir logrando con esta venta de leche, y en el camino se cae y la leche se derrama. Entonces es un cuento que habla de los sueños de prosperidad, y que un artista, Concha Prada, hace poco en Madrid trabajó en fotografía como una exposición hablando de la crisis económica en España. O sea, el mito de la lechera, el cuento de la lechera, de la especulación financiera que te promete una serie de cosas y que no se cumplen, ¿no? Entonces hacía una serie de fotografías en donde diferentes mujeres están tirando tinajas de leche por todos lados, ¿no?
esta es otra acción que no está vinculada al proyecto de intolerancia a la lactosa, la traje porque me parece interesante hablar de ella en relación más bien a los fluidos corporales, aunque es una acción de una artista caleña que se llama Mariabelia Marmolejo, que de hecho pienso es una de las performers más interesantes de los años 80 en Colombia, de hecho que no conozco todas, pero lo veo un poco en relación a las recuperaciones que se han hecho recientemente, como de experiencias como la de María Teresa Hincapié, por ejemplo, ¿no? Ella se fue de Colombia en el año 85, pero a fines de los 70 había estudiado en Cali. A principios de los 80 estuvo en Bogotá, o sea, empezó a radicar en Bogotá, y esta es una acción realizada en la Galería San Diego en el año 81, que prácticamente consiste en hacer una especie de estampado, de sello humano de su menstruación sobre la pared de la Galería San Diego, en dos muros en realidad, cubierta por esta ropa que había confeccionado de toallas higiénicas, ¿no? Ella en los años 80, inicios de los 80, hacía muchos trabajos con Rosenberg Sandoval. Pero de hecho estos registros no han sido publicados, ella ha tenido una vida un poco complicada, de hecho. Huyó del país de algún modo en el año 85. Durante el gobierno de Turbay Ayala, digamos, vivió parte de la represión fuerte contra los movimientos sociales en general. Y radicó por un tiempo en España y ahora está en Estados Unidos, pero digamos no dedicada a la creación artística hace un buen tiempo. Y es otra de las experiencias que me parecen así cruciales. Esto es de Perú. Es una acción como que tiene varias partes. Primero creo que habría que contar el contexto. Ahí lo que tienen ustedes es una especie de pegado de cajas de cartón recortado con la forma de manos, pegados sobre una pared que es la vía expresa, que es una de las vías rápidas de automóviles de la ciudad de Lima. Entonces, lo que hace el artista es intervenir en este lugar con estas manos cortadas en cartón, poniendo la palabra evaporados. ¿Okay? Pero para eso tengo que explicarles que cada una de estas manos tiene la palabra Gloria, que no ha sido pintada por el artista, que no ha sido recortada de la misma caja. Gloria es una marca de leche en Lima, que es la más conocida, la marca nacional de leche, así como Soprole en Chile, como la Serenísima en Argentina. Entonces, esto está en relación con un hecho que ocurrió en los años 90, sumamente terrible en realidad. Acá tienen por supuesto casos similares, que es el asesinato que hubo en una universidad de 9 estudiantes y un profesor de una universidad, la Cantuta, fueron asesinados por paramilitares durante el gobierno de Fujimori, y fueron después descubiertos los restos de los cuerpos por una llamada anónima y por unos periodistas de una revista, los cuales llevaron a personas a hacer una especie de indagación, ¿no?, que ubicó, digamos, a los responsables y los llevó a la cárcel, ¿no?, a este comando paramilitar que se llama el Grupo Colina. Cuando el Estado, reconociendo de alguna manera las muertes ocasionadas por este grupo paramilitar, entregó los restos incinerados de las víctimas a los familiares, las entregó en cajas de cartón. Eso lo filmó la televisión y no fue transmitido, pero lo llevó a filmar. Él se apropió de la cinta, digamos, este artista. Pero en la cinta, donde el servicio de inteligencia, demostrando su poca inteligencia, entrega los restos de los familiares en cajas de cartón sin el mínimo respeto, digamos, a los deudos ni a las víctimas, sin el mínimo respeto, digamos, a los restos de los cuerpos. Curiosamente, varias de estas cajas, lo cual no es raro, eran de la marca de leche Gloria, una caja que están en todas partes. Entonces, lo que hace este artista es tomar esa imagen y tomar el término gloria en su sentido teológico. Digamos que gloria es, en el concepto teológico, gloria es aquello que surge de los cuerpos cuando los cuerpos ya no están. La gloria siempre es póstuma, ¿no?, digamos, teológicamente hablando, ¿no? Entonces, eso que estaba tan cargado simbólicamente para él, empieza a ser utilizado de una manera que uno podría decir un poco pop, ¿no?, con el uso del logotipo de la caja de leche, colocando esta palabra primero como una intervención que dice evaporados.
La leche Gloria es una leche que se vende, leche Gloria, leche evaporada, dice abajo. Entonces era como que evaporados, era una especie de guiño con el mismo contenido de la leche que viene, en este caso, cuerpos humanos, ¿no? Y hace una exposición. ¿Ah? ¿Quién es el artista? Eduardo Villanes, es un artista peruano. Tiene una página web donde puedes revisar. Esta es una instalación que hace Villanes casi inmediatamente después, en su primera exposición individual, primera o segunda puede ser, en donde lo que tienes en ese televisor es esta imagen de estos oficiales del Servicio de Inteligencia entregando los restos de los cuerpos en cajas de leche y una fotografía de sus dos ojos, una fotografía Polaroid pegada sobre el televisor. Del otro lado está una caja que oculta, o que más o menos oculta, un parlante en donde se puede escuchar el sonido de una trompeta que él mismo toca, que no es músico, o sea, la trompeta suena bastante mal, y es como digamos, el intento frustrado de un minuto de silencio, ¿no?, por las muertes de estas personas, pero totalmente, digamos, distorsionado, ¿no? Y este sonido, digamos, que es como que el homenaje que él hace, digamos, precariamente a las víctimas, está unido, digamos, a la imagen de todo lo contrario, ¿no?, de la burla, de la falta de respeto a los cuerpos que están en la imagen, en la televisión, unidos por una especie de cordón umbilical que es este cable eléctrico pegado por el suelo, ¿no? Esa es una de las instalaciones que él realiza dentro de esta serie. Y después, esa es una cadena de sucesos, ¿eh? El Estado lo que hace es dar una ley de amnistía, estamos hablando de la dictadura de Alberto Fujimori, directamente dirigida a liberar a los miembros del Grupo Colina, diciendo que habían sido, digamos, excesos y errores del servicio de inteligencia, ¿no? Y por tanto, para lograr la paz habría que amnistiar. Entonces los libera inmediatamente y hay una serie de manifestaciones públicas en contra de esta ley de amnistía, de su aplicación, ¿no? Y eso de paso es un tema que continúa hasta ahora, ¿no? Recientemente, hace unos pocos años, fue capturado uno de los miembros del Grupo Colina en Estados Unidos, extraditado al Perú, si no me equivoco, en 2008 o algo así. Y es una cosa que todavía continúa en varios aspectos. Pero bueno, esta manifestación se realiza digamos, en rechazo a esta ley de amnistía, y lo que hace Eduardo Villanes, aquí está él, es repartir una serie de cajas de leche, ¿no?, a las cuales le pone 2 agujeros para que la gente pueda ver, y en vez de leche evaporada, como dice ahí, dice gente evaporada. Esa es la intervención que hace sobre la caja, ¿no? Y esta es la manifestación, digamos, que se hace allí, ¿no?, repartiendo estas cajas entre los manifestantes, ¿no? Bueno, no sé si alguna de las cosas como que centrales están como que quedando claras aquí. A mí lo que me interesa básicamente es como repensar esta idea del fluido lácteo supuestamente biopolítico desde un aspecto en donde los estados se han portado como básicamente todo lo contrario, ¿no? Como estados genocidas, como estados asesinos, como estados necropolíticos, digamos, produciendo muerte, ¿no? Entonces el símbolo se convierte en un símbolo de fricción, ¿no?, más que de vínculo, más que de integración, ¿no? Pero entonces, una pregunta, Emilio, el proyecto de intolerancia a la lactosa sería un proyecto curatorial? Sí, en principio, por ejemplo, es un proyecto de escritura, ¿no?, pero que se convierte en paralelo en un proyecto curatorial. Sí. ¿Y ya está listo más o menos? No, está en proceso porque digamos que acá le estoy presentando algunos casos, ¿no? Yo tengo mapeados como, no sé, unos 30 casos, y de pronto hay unos que me parecen más pertinentes que otros, y definitivamente hay un montón de trabajos que no están dentro de mi enfoque temático en este punto de fricciones, digamos, en este punto de fricciones problemáticas, digamos, no tan místicas, porque hay un montón de trabajos de artistas también que tienen que ver con el lado justamente más místico, más cósmico, ¿no?, del fluido láctico, que es una de las cosas que no me interesa en este caso en particular enfatizar, aunque también conozco algunas de esas piezas, ¿no? Entonces es todavía un proyecto, un proceso. Yo quisiera recapitular un poquito, porque es importante para este tipo de espacio mirar la conferencia en términos de la metodología del curador.
porque es uno de los aspectos que nos puede ser interesante. Hemos estado viendo como un despliegue del proceso de Emilio con una zona de estudio y cómo eso se puede articular con un proyecto curatorial o con un proyecto de escritura. Entonces, te iba a preguntar un poco, si, más o menos creería que la respuesta es sí, pero tu forma de proceder con la curaduría es parecida a este modelo que estamos viendo a partir de la conferencia. Bueno, no sé, yo por ejemplo creo que lo que ha pasado conmigo es que por un momento determinado como que la curaduría me asaltó a mí, o sea, no es una de las cosas que yo haya decidido en un momento hacer, o sea, un poco sí, un poco no. Entonces, digamos que yo empecé escribiendo sobre arte e investigando cosas puntuales de arte contemporáneo. De hecho, que antes de hacer una curaduría yo publiqué un libro. Entonces, mi plano era la investigación puntualmente, ¿no? Y la reflexión sobre arte contemporáneo. Entonces, la curaduría empezó como un ejercicio casi inmediato de personas, digamos, que están pensando el arte contemporáneo en un momento en que la curaduría es casi un reclamo del mismo, se puede decir, sistema artístico, cultural en Lima, ¿no? Habían poquísimos, escasos curadores, entonces también como habían poquísimos críticos, parecía que la crítica y la curaduría eran como actividades complementarias, ¿no? Entonces así empezó mi trabajo en la curaduría. Y de hecho que a veces no había vínculo en los temas que estaba investigando y las curadurías que estaba haciendo necesariamente, ¿no? Y las curadurías lo que determinaban eran pequeñas investigaciones o microinvestigaciones acerca de los artistas que estaban involucrados con esta exposición. Y habían otros trabajos de investigación que seguían su propia ruta y que después a veces se convertían en curadurías, efectivamente, ¿no? Si las obras estaban disponibles, si los artistas eran locales, por lo menos durante un tiempo estuve trabajando con arte peruano. Pero después me di cuenta que la curaduría tiene una serie de limitaciones para la investigación, por algún lado. De hecho, hay piezas que a veces uno investiga que no existen físicamente, que son inmostrables. Entonces, la curaduría se convierte en un reto también, porque uno tiene que ver cómo mostrar lo que no se puede mostrar. En algunos casos, ¿no? Registros fotográficos, uno puede decir destrozos, reconstrucciones, textos explicativos que narran por qué la ausencia de esta pieza crucial, por ejemplo, ¿no? O formas alternativas de decir, no es solamente una recolección de piezas dentro de un espacio, ¿no? Tomadas en préstamo a coleccionistas privados o museos, ¿no? Para desplegar una idea. A veces la idea tiene como que sus propias rutas. A veces te interesa el trabajo de un artista con el cual no puedes trabajar por diferentes razones, porque de repente él no quiere trabajar contigo, o tiene una serie de problemas para exponer su trabajo. Y en el caso de la curaduría que vas a hacer de artistas ¿son colombianos o bogotanos? Son colombianos. Colombianos. Sí, hay algunos caleños, creo, por ahí, no sé. ¿Nos podrías contar en estos minutos que nos quedan un poquito de qué tipo de proceso investigativo estuvo detrás de esa selección? Ya, ok. Entonces, digamos que yo empecé a trabajar primero con estos temas de los cuales he conversado aquí ahora, meses antes de aplicar, y para mí incluso el proyecto de intolerancia a la lactosa estaba antes, aunque todavía esté en proceso, estaba antes y continúa todavía. Entonces, una de las escenas que menos conocía yo, creo yo, es la escena colombiana. Y empecé a investigar en vías a aplicar a la residencia, investigando, digamos, qué cosas de trabajos con lácteos o fluidos corporales puedan haberse desarrollado aquí. Y encontré algunos ejemplos muy puntuales en libros que podía disponer, digamos, en Europa, lo estaba estudiando en España. O sea, ¿te sirvió toda esta plataforma para plantear el proyecto, por supuesto? Claro, digamos que teóricamente ya tenía un montón de ideas claras, me faltaban ejemplos y los encontré. Cuando los encontré empecé a tejer, digamos, lo que podía ser una línea. Pero en todo caso hay una serie de trabajo que hice teórico que podía haberse aplicado a otros contextos. Y ahora más bien pienso que particularmente en Colombia he encontrado una cantidad de experiencias artísticas vinculadas con estos temas que no hubiera podido encontrar en otro lado. O sea, esa es mi impresión clarísima, digamos. No en Perú, no en Argentina, no en México. Y podríamos pensar ¿nos podrías contar uno o dos casos que te hayan llamado la atención en términos de este tema y problema?
Bueno, María Vera de Marmolejo es uno de ellos, ¿no? No solamente esta pieza, sino otras piezas que ya tiene. Acciones que ha realizado en España también, entonces cuyos registros no se conocen muy bien. Pero yo creo que Miguel Ángel Rojas también es un caso sumamente interesante. De hecho, es la primera instalación la que él hace en donde utiliza, digamos, esperma real como uno de los elementos de la instalación, una especie de baldosa sobre el piso, en la que coloca estas fotografías de, no sé si conoces estas fotografías de un suelo de su casa en Girardot, ¿puede ser? Sí, Girardot. pero es tierra, hecha con tierra. No, una acción, sí. Claro, una instalación se llama Grano y que es posterior, que es del 80, okay. Pero esa instalación es del año 75. ¿De año qué? 75. 75. Y en lugar de tierra, sí, digamos que son fotografías del tamaño real, digamos, de cada una de las baldosas, colocadas una del lado de la otra en un marco con un vidrio encima. ¿Y el semen cómo está vinculado? Sobre el vidrio. Y hay dos dibujos, 4 dibujos en realidad, pero cada uno, 2 dibujos conforman una sola imagen, ¿no? Y 2 dibujos conforman otra sola imagen, son parte de la instalación. Y de hecho que es a la par del que él está, digamos, sondeando, digamos, toda esta especie de experiencia con los cines, ¿no? De Bogotá, estos cines, digamos, que eran como cines de encuentros clandestinos, de homosexuales, la serie de Fraenza, la serie de justamente Atenas, ¿no? Porque esta instalación se llama Atenas CC, que es Atenas Cine Continuo, y fue expuesta en el Salón Atenas. O sea, como haciendo una ironía entre la empresa auspiciadora del evento y la idea justamente de esta especie de submundo, ¿no? En el que él estaba totalmente involucrado. Entonces, la instalación de alguna manera hace un guiño con su experiencia fotográfica mostrada después, que le duró varios años durante esa década, ¿no? Entonces, a mí me parece que, y es interesante porque es como plantearte desde un espacio de las artes una relación con lo que él mismo puede considerar también abyecto, con lo que él mismo puede considerar repulsivo, con lo que él mismo puede considerar a veces también como el límite marginal de la sociedad, lo que está en la oscuridad ahí, ¿no? Existente, pero además también como sumamente con reacciones, digamos, personales que van desde la decadencia hasta la imposibilidad de no estar involucrado con ese espacio permanentemente, ¿no? Entonces, ese tipo de situaciones que también son como que muy subjetivas, ¿no? Están involucradas en diálogo, digamos, entre esta instalación y esta serie de fotografías, ¿no? Por ejemplo, pero además pienso que de repente, por ejemplo, es curioso, pero nunca he visto, quizás hay un montón de trabajos con sangre en diferentes partes, es casi el fluido que aparece continuamente en diferentes experiencias artísticas en varias partes, y yo diría también particularmente en Colombia. Y no es difícil saber por qué, digamos, es la propia historia violenta, políticamente y socialmente hablando, la que hace que, digamos, de un fluido que aparece continuamente, como en Perú también, como en un caso en Argentina y en otros lados, ¿no? El carácter simbólico que tiene, pero de pronto he encontrado otra serie de trabajos que me parecen alucinantes con otros fluidos corporales que no hubiera pensado, que no conozco como experiencia en otros países. Y eso es una de las cosas que me interesa pensar y preguntarme dentro de la escritura, que pienso trabajar en el catálogo, ¿no? Como una de las primeras preguntas, ¿no? ¿Cuándo vas a hacer la exposición? La exposición se hace en marzo del próximo año en Lima y luego regresa aquí en abril o mayo del próximo año. Dicho. Bueno, entonces creo que ojalá tuviéramos más tiempo para empezar a ver más a profundidad de esos casos y estudiar cómo se relacionan con todo lo que has conversado durante estas 2 sesiones. Como no tenemos, pero también dejo como la incógnita, ¿no? Porque en realidad también, como es una exposición que todavía le quedan unos 5 meses, me interesaría que, digamos, también quede una sensación así de quiénes más están, qué piezas más están, y me interesa mucho, ¿no? Exacto, creo que como plataforma para lo que viene, esta sesión extensa de diálogos críticos puede servir para ubicar a muchas personas que quieran entender de dónde viene este curador y qué tipo de procesos de investigación lleva a cabo. Entonces me gusta mucho que quede la incógnita, como quiénes están y cómo podría ser. Y es buenísimo en el sentido de que todavía no se está hablando mucho del proyecto para que no se estropee. ¿Y cuándo va a ser?
Aquí la exposición llega en abril del próximo año, o sea, faltan unos 3 meses. Y de hecho el catálogo puede hacer que circule antes, porque el catálogo debe estar en marzo, más o menos. Más bien yo quisiera decirles que como que si tienen alguna pregunta, alguna observación, una parte que les ha parecido más interesante dentro del trabajo, porque yo siento que como que no es un solo trabajo, son varios un poco pegados, con mocos y con babas, como quien dice, ¿no? Entonces, me parece que, por un lado, yo siento que hay una faceta de esta investigación que les he mostrado que tiene que ver con la historia de la ciencia, muy en concreto, ¿no? Y tiene saltos. Entonces, quizás como que el trabajo que me parece más interesante de la investigación, que después desemboca a veces en curadurías, es esta idea un poco de enhebrar y juntar y empezar a relacionar cosas. Porque de hecho que la curaduría es un trabajo de tejer relaciones entre los objetos, sobre todo cuando uno trabaja con diferentes artistas. Eso es más difícil quizás, pero cuando trabaja con las mismas obras de un solo artista, o sea, cómo tú creas diálogos. Parece espontáneo que cuando tú colocas una cosa al lado de la otra y las empiezas a mirar juntas durante mucho tiempo, como pasa en algunas fotografías, te parece que empiezan a hablar entre sí. Las cosas no están allí al costado por gusto, alguien le dice o no le dice, o mantienen una indiferencia que ya es un tipo de diálogo por estar justapuestos, ¿no? Entonces la curaduría a veces se me convierte en una actividad como esa, de cómo tú juntas discursos y los pegas con otros discursos en un espacio determinado, ¿no? No solamente la reunión, porque cabe, ¿no? O porque aquí me quedó un espacio, ¿no? Entonces hay un reto en el hecho de poner en diálogo las cosas a un nivel, digamos, que no solamente es visual, que también es visual, pero también es enormemente conceptual y también te genera, pues, diálogos contrapuestos, diálogos más o menos, ¿no? Amistosos, ¿no? O fricciones o rupturas radicales, ¿no? Entonces es como que creo que eso es lo que tiene en común, en todo caso, para mí la curaduría con la investigación, porque ahora que pones en el espacio esas cosas, me parece que es una operación semejante a la que haces también cuando estás pensando y no sabes por qué determinado tema te interesa y qué sentido pueda tener esto con lo otro, ¿no? Y de pronto a veces que parece que la fricción o el hecho de ponerlas juntas o dedicarte a ambas cosas a la vez empiezan a tejer puntos en contacto, que me parece la parte más bacán de la investigación y la parte más bacán de la curaduría. Bueno, pues un anuncio para la siguiente sesión y primero muchísimas gracias, Emilio, por ser un placer ver todo este proceso, y para lo que nos queda pues con esto yo creo que damos ya por concluida la sesión, Emilio. Y